El concepto y las prácticas de educación han tenido históricamente variaciones importantes en diversas regiones del mundo. La noción más difundida sobre el acto y procesos educativos corresponde con la visión occidental arraigada en la Francia de la modernidad posterior al triunfo de las libertades, la igualdad y la fraternidad como valores y derechos enarbolados por la Revolución Francesa, triunfantes a finales del siglo XVIII. En la visión occidental posmoderna, la educación es un derecho humano, sin cuya realización no sería posible el progreso individual ni la construcción de una sociedad justa. La educación es una alternativa para lograr la equidad de género, es un derecho condicionante de una vida social democrática y garantía de prosperidad para los países. Durante muchas generaciones, hasta ya casi finalizando el siglo XIX, en nuestras sociedades se tuvo la idea de que la educación se refería solo a la experiencia formativa que podían ofrecer los sistemas educativos formales. Hacia finales de la década de los años 70 del pasado siglo, se construyeron nociones que hablaban de la educación como una posibilidad y una oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, que sin importar la edad del ser humano, siempre se conservan las cualidades necesarias para el aprendizaje, y que la necesidad de aprender algo, de renovarse, de mejorar la capacidad y la actitud es indispensable para enfrentar los retos de la vida, es decir, que acompaña a la persona a lo largo de su extenso ciclo vital. Así surge el concepto de educación permanente. La educación o el aprendizaje permanente constituyen en la actualidad un principio rector de las estrategias de política para alcanzar objetivos que incluyen desde el bienestar económico de los países y la competitividad hasta la realización personal y la cohesión social. La educación no formal como potencial del desarrollo marca las diferencias entre países industrializados y no industrializados. El concepto del aprendizaje permanente, visto como una actividad intencionada, incluye las acciones formativas emprendidas o convertidas en experiencias desde los tipos de educación formal, no formal e informal. Por ahora, es de nuestro interés profundizar en el conocimiento del significado y las acciones de la educación no formal. El término educación no formal tiene sus orígenes en la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación. La conferencia fue celebrada en Williamsburg, Virginia, en 1967. Hacia finales de los 60, se produce una crisis mundial de la educación que se origina debido a que los sistemas tradicionales de educación ya no estaban en disposición de satisfacer adecuadamente la demanda social de la educación. Es decir, la educación formal ya no podría servir como único recurso para atender las expectativas sociales de formación y aprendizaje aun cuando este aparato se expandiera o creciera en cantidad y capacidad. Philip Combs, director del organismo de la UNESCO, que, hacia 1966, preparó los documentos básicos para la discusión en la conferencia, expuso que la educación formal era ya incapaz de abarcar cualitativa y cuantitativamente las necesidades de formación de las sociedades y que la educación no formal debería formar parte importante del esfuerzo total de la enseñanza de cualquier país. Así, desde entonces, la educación no formal es la modalidad educativa que comprende todas las prácticas y procesos que se desprenden de la participación de las personas en grupos sociales estructurados, deliberadamente educativos, pero cuya estructura institucional no certifica para los ciclos escolarizados avalados por el Estado. El concepto. En su concepto actual, la educación no formal es un amplísimo conjunto de oportunidades y acciones con intencionalidad formativa, con duración variable, desarrolladas fuera de los sistemas educativos formales, promovidas por la UNESCO, organismos internacionales, gobiernos nacionales y locales, organismos no gubernamentales, la iniciativa privada y la sociedad civil, que no implican necesariamente la certificación de estudios o la obtención de títulos profesionales. Las acciones de la EMF se caracterizan por estar dirigidas a personas de todas las edades y para todas las necesidades de aprendizaje. La intencionalidad de los participantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La pertinencia de los contenidos de enseñanza y aprendizaje con relación a las necesidades de aprendizaje de los beneficiarios, así como al contexto de su aplicación inmediata. La existencia de un sistema didáctico en el que están presentes los sujetos con intencionalidad de aprender y enseñar, así como el contenido, destreza, actitud o valor que se convierte en objeto de enseñanza y aprendizaje en una interacción ocurrida en un contexto determinado. Cuando se realizan búsquedas en fuentes físicas o electrónicas sobre la educación no formal, lo que ocurre con mayor frecuencia es que se localizan documentos escritos y audiovisuales, sobre todo en la web, que remiten a la educación de adultos. Esto es comprensible, porque la educación para adultos es una de las formas, quizá la más extendida, en las que se desarrolla la educación no formal. Otra forma de educación no formal de la que se ubica información frecuentemente son las lecciones de capacitación para el trabajo. La educación de adultos, cuyo concepto ha evolucionado hasta denominarse educación para personas jóvenes y adultas, comprende acciones formativas relacionadas con alfabetización, educación básica, media y superior, destinada a jóvenes y adultos en situación de rezago educativo, desarrolladas con alta flexibilidad en métodos, contenidos, horarios y lugares de trabajo. Aun siendo educación no formal, la educación para jóvenes y adultos sí requiere la acreditación y certificación de los estudios, dado que llega a convertirse en el puente que permite a los jóvenes y adultos a la inserción laboral y el sistema educativo formal para dar continuidad con sus estudios superiores. En México, Latinoamérica y el mundo, la educación no formal desarrollada con mayor nivel de sistematicidad puede llegar a confundirse con la educación formal. La capacitación laboral y los programas de actualización, formación continua, reciclamiento, capacitación y desarrollo profesional para los jóvenes y adultos que lograron alcanzar una carrera en la educación superior y que requieren dar actualidad a sus competencias profesionales, utilizando para ello la perspectiva del aprendizaje permanente. En el caso mexicano, la educación para jóvenes y adultos es atendida por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. La capacitación en oficios es desarrollada por los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, CECATI. Mención especial requieren los esfuerzos de la ENF, sobre todo en capacitación laboral, cuyas acciones están a cargo del DIF. Esta institución ha fundado centros de desarrollo comunitario en colonias populares y promueve diversas acciones de capacitación laboral para la economía doméstica y para el cuidado de la infancia. En cierta forma, con sus acciones, el DIF asume compromisos valiosos con las familias y las comunidades al facilitar la construcción de experiencias para el desarrollo de habilidades y destrezas humanas, que pueden traducirse en mejores estándares de vida personal y familiar. Una de las instituciones que en México promueve la ENF en las vertientes de formación de docentes para la EPJA, al mismo tiempo de actualización o fortalecimiento de competencias profesionales, es el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. El CREFAL está ubicado en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Fue fundado en 1950 a iniciativa del gobierno mexicano, la Organización de Estados Unidos Americanos y la UNESCO, como una respuesta a las enormes necesidades de educación de adultos, sobre todo alfabetización, entre la población de las naciones asociadas. El CREFAL desarrolla programas de formación continua en temáticas diversas y de posgrado en las modalidades de especialidad, maestría y doctorado, destinados a los educadores de personas jóvenes y adultas. Por el nivel de sistematicidad, está ubicado entre la ENF y la educación formal. Sin embargo, la flexibilidad en sus métodos pedagógicos, la pertinencia de los contenidos y su modalidad de educación a distancia y en línea permiten acercar sus programas a las características de la ENF necesaria para las personas jóvenes y adultas. Pero, para nosotros, el interés de este documental no está en dar relevancia a las acciones de la ENF que promueven los organismos internacionales, los gobiernos, las entidades específicas y los organismos no gubernamentales ONG, en los que parece importar más la foto, la imagen mediática y el aplauso. Para nosotros es más urgente dar reconocimiento al mérito de la sociedad civil,
los vecinos, los promotores y la gente de buena voluntad, que desde escenarios anónimos promueve acciones de educación no formal y desarrollo personal, familiar y comunitario, en los que privan los valores como la paz, la solidaridad, la participación, la búsqueda de alternativas de autosuficiencia, la equidad y la democracia. Este documental es un homenaje que surge de la necesidad de reconocer a ese universo de promotores de educación no formal que instrumentan acciones formativas en la vecindad, el barrio, la colonia, el campo. Todos ellos son protagonistas de procesos de autorrealización humana, difusores de la esperanza y facilitadores en la construcción de mejores plataformas en la calidad de vida de sectores sociales marginados, de los beneficios que reditúa la vida en sociedad. Y ellos ni remotamente sueñan con el aplauso público, la foto en las redes sociales o los 30 segundos en el mundo mediático. Agradecemos a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, al Seminario de Educación No Formal, en especial al profesor Juan Ubiarco Uribe, y a cada uno de los integrantes que hicieron posible este video. Gracias.